análisis y la información. En Contacto Directo. La ambiciosa iniciativa presidencial de dictar un nuevo código laboral tropezó con una enorme piedra en el camino: el diálogo tripartito empleadores, empleados y gobierno, que usualmente nunca llega a consensos, quedando para el gobierno un rol dirimente, reducido en este caso a un paquete de reformas al Código del Trabajo. Carlos Mar Carrasco, ministro del Trabajo, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, encantado, a las órdenes, buenos días país. El diálogo tripartito es un precepto básico en los acuerdos internacionales sobre el derecho humano al trabajo, pero la exigencia de consenso le da derecho al veto a cualquiera de las partes, lo cual desemboca en desacuerdos que dan al gobierno un margen de dirimencia. Ahora, ¿es eso lo que ha ocurrido con las reformas al Código del Trabajo? ¿Son normas que tratan de equilibrar estos desacuerdos? No es exacto aquello de sostener que no ha existido diálogo tripartito y que no se han logrado consensos. El Ministerio del Trabajo ha mantenido talleres, debates, discusiones amplísimas a lo largo y ancho del país, con muchísimos de los sectores involucrados en la materia. Ocurre que un pequeño sector, importante desde luego, ¿por qué no?, un sector de dirigentes del FUT-MPD particularmente, que sí conversaron reiteradas ocasiones con nosotros, cuando menos en unas 6 oportunidades. Bueno, al mismo tiempo que conversaban, ejercían actos de violencia, salían a calentar las calles junto con lo que el presidente llama la restauración conservadora. Entonces no había ninguna voluntad ni predisposición de un diálogo constructivo con representantes de otros sectores, del Parlamento Laboral, de la Central Unitaria de Trabajadores, de un buen sector también de trabajadores que no laboran en relación de dependencia, con dirigentes y sectores empresariales. Sí hemos conversado, construimos el Código Orgánico Integral del Trabajo de manera global, y también yo debo sostener que prácticamente consensuamos con aquellos sectores importantísimos, amplios, el proyecto de reformas que finalmente fue aprobado, la Ley para la Justicia Laboral y Afiliación de las Amas de Casa. Y en ese propio proyecto consta la creación del Consejo Nacional del Trabajo como el espacio permanente de diálogo tripartito, que es precisamente a lo que usted se está refiriendo. Si yo me refería a que sí hubo diálogo, lo que yo me refería es que no hubo consenso, porque parece que eso es una forma de que dicen no nos pongamos de acuerdo para que el gobierno busque una fórmula que equilibre las cosas. Por ejemplo, Jaime Arciniega, del Parlamento Laboral Ecuatoriano, con el que usted dialogó, objeta lo siguiente en las reformas. Veamos lo que dice Jaime Arciniega. Hay otros temas que son de carácter restrictiva y aún regresiva, que atentan contra los derechos de los trabajadores, y fundamentalmente estamos señalando que inclusive están reformando el mandato constituyente 2 en lo que hace referencia a las indemnizaciones por despido de los trabajadores o por eliminación de partidas presupuestarias. Asimismo, se está estableciendo que se quedarán anclados estas indemnizaciones o bonificaciones al salario del año 2015 y por lo tanto perjudicando a los trabajadores, incluyendo una palabra que dice hasta 7 salarios, cuando el mandato constituyente establece claramente que será la indemnización de 7 salarios básicos unificados. Ahora, ¿esto se refiere a todos los trabajadores públicos y privados? Yo sí demando, incluso del señor Arciniegas, un poquito más de sensibilidad con el país. No se puede pretender mantener una situación de privilegios que ya fueron cortados a su debido tiempo. Yo pregunto, ¿en dónde están los fondos provisionales para continuar pagando indemnizaciones onerosas que finalmente le cuesta a la sociedad? Hay que ser razonables, hay que ser equilibrados. No puede pretenderse que, por ejemplo, a los trabajadores por indemnización se les pague hasta 300 remuneraciones básicas unificadas, más de $100.000, y aparte de ese valor, habría que pagarles la jubilación patronal, y aparte de ese valor
habría que pagarles, obviamente como corresponde, las pensiones a las que tienen legítimo derecho de la seguridad social. Yo creo que tenemos que tener un poquito más de sensibilidad social. Me preocupa que pretendamos mantener todavía una élite de prebendas. Hay que pensar en los 16 millones de ecuatorianos y no solamente en un grupo pequeño. Ahora, esas prebendas se refieren a los trabajadores públicos. Bueno, también en el caso de los servidores públicos hay una indemnización de hasta 150 remuneraciones básicas unificadas. En la ley lo que se hace es congelar a la tasa, al valor de este año, que son $354. Como los salarios han venido creciendo de manera importantísima, en términos reales han crecido en cerca del 50% y en valores nominales han crecido en el 108%, colocando a nuestro país en el país con el segundo salario básico unificado o mínimo más alto de la región en términos de poder adquisitivo. Solo Panamá tiene un valor más alto, pero México, Argentina, Chile, Colombia, Perú, etcétera, tienen salarios sustancialmente más bajos que Ecuador. Bueno, Panamá porque está dolarizado, eso es normal. Ahora, respecto a la limitación en la participación de utilidades de los trabajadores, Jaime Arciniegas observó lo siguiente, veamos. La propia Constitución prohíbe la regresividad de los derechos de los trabajadores y por lo tanto, al ponerle una limitante a las utilidades que reciben los trabajadores, que es producto de su trabajo, su esfuerzo de participación del capital, al ponerle a 24 salarios básicos unificados, pues evidentemente nadie podría rebasar de los $8.400 aproximadamente, con lo cual se desvirtúa el sentido del espíritu que tiene de fomentar una mejor actividad, una mayor productividad que le permita entonces a la empresa fortalecerse y por lo tanto también redistribuir la riqueza hacia los trabajadores. Esto sin duda alguna implica una regresividad aún al margen que la propuesta que se señala desde la visión social es que la diferencia de esos recursos irían para financiar a las trabajadoras no remuneradas del hogar. Ahora, este techo para financiar la jubilación de las amas de casa, que es obligación del Estado, ¿es justo poner un techo a los ingresos de las familias, porque no es un trabajador que gana, para ayudar al Estado en financiar la jubilación de las amas de casa? Creo que el propio señor Arciniegas nos da la razón. Para financiar, no la totalidad, pero para ayudar al financiamiento de la jubilación de más de 1.200.000 amas de casa, hasta 1,5 millones podría ser, se ayuda en términos de equidad, de justicia, con una parte, con lo que exceda de las 24 remuneraciones básicas unificadas. La justicia, la equidad empieza por casa y bueno, yo no veo en dónde está la regresividad de derechos, porque el señor Arciniegas y el país conoce que lo importante es que los sueldos sean los altos, no las utilidades, y que las empresas no estén con la expectativa, que son meras expectativas, de que el próximo año de las utilidades ahí vas a cobrar tu sueldo. Dictamos un acuerdo ministerial estableciendo los salarios básicos, las escalas salariales del sector de telecomunicaciones, que es en donde mayores utilidades se tiene y que no responden precisamente a la productividad, porque también es una falacia pretender que los salarios solo dependen de la productividad. Los salarios dependen también del factor equidad, los salarios dependen de la inflación histórica, del costo de vida, depende de la política gubernamental. Ahora, sobre la política gubernamental, el Comité Empresarial en un comunicado señaló que esta reforma es una normativa dispersa, que en nada contribuye al objetivo de política pública de dinamizar el mercado laboral a fin de brindar oportunidades de trabajo dignos a los ecuatorianos y principalmente a los jóvenes, que la eliminación del contrato a plazo fijo bajo la falsa alegación de precarización laboral no hace sino generar una rigidez adicional a los procesos de contratación. ¿Cuál es su comentario al respecto? Bueno, este gobierno jamás optará por la terciarización de las relaciones laborales, por la flexibilización, por el trabajo por hora. Nuestro gobierno siempre privilegiará al ser humano sobre el capital. Los avances durante estos 8 años son incuestionables y claro, no vamos a pretender que el 100% estén de acuerdo. Habrán sectores empresariales que, bueno, estén añorando la época neoliberal, estén añorando la terciarización, etc.
etcétera, habrán. Lo que duele y preocupa es que el FUD-MPD esté coincidiendo precisamente con esas posiciones y ahora para el 1 de mayo parece ser que van a marchar de la mano. Eso por supuesto que es preocupante, pero nosotros continuaremos trabajando en beneficio del país, seguiremos privilegiando los derechos del trabajo, del ser humano. El trabajo es un derecho humano básico y la estabilidad en el trabajo. ¿Cómo puede ser posible que la dirigencia del FUD-MPD esté de acuerdo con ese manifiesto que se opone a la estabilidad, que se opone a la contratación a plazo indefinido y quiere continuar con una situación de trabajadores gitanos deambulando de aquí para allá en busca de estabilidad y jamás encuentra esa estabilidad? Es de sentido común. Un trabajo estable es más productivo y la propia empresa invertirá en el talento humano, en la capacitación y la formación, y la productividad aumentará. Estamos absolutamente convencidos y las pruebas están ahí. La situación en general de los trabajadores, del empleo, de la empleabilidad. El desempleo que tiene hoy Ecuador es el más bajo de la historia, 3.8% de desempleo, y es el más bajo de la región. Cuando se calentaban las calles, cuando los palos y las piedras eran el lenguaje de cierta dirigencia sindical, yo pregunto, ¿qué se consiguió en la era neoliberal entonces? ¿Qué se consiguió con esta revolución pacífica? La revolución del trabajo es cuando más logros ha tenido precisamente la clase trabajadora. Carlos Mas Carrasco, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Estefi. Son las 7 de la mañana con 16 minutos. Una pausa con ustedes. Al volver estará en cambio Mesías.